relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora. En el podcast de hoy hablaremos de Kennedy, el rey maldito. Si Estados Unidos hubiese tenido una monarquía, el clan Kennedy sería parte fundacional de esa realeza. Y el apellido sigue ocupando espacios importantes dentro de la política estadounidense, a pesar de su larga crónica de grandes pérdidas y polémicas relacionadas con drogas, mafias, accidentes y asesinatos. Se habla de que John, el hijo de John Kennedy, no habría muerto en 1999 y hoy sería el rostro invisible detrás de QAnon, algo así como la agrupación de hackers Anonymous, pero en clave gubernamental. De ser así, John sería el gran poder en la lucha contra el Estado profundo o gobierno invisible, la misma batalla que llevó a su padre a la muerte en 1963. Estado profundo o Deep State hace referencia a una red de dirección clandestina operada por grupos de gran poder económico e influencia, que actúan de manera coludida con el fin de seguir una agenda en común con objetivos propios, manipulando a los gobiernos de cada nación. Ejemplos de los órganos del Estado que son utilizados para estos fines son las Fuerzas Armadas o instituciones civiles, como por ejemplo servicios de inteligencia, policías secretas, ministerio de la administración pública en general. En el caso de los Estados Unidos, la idea del Estado profundo surge en 1964, con la publicación de un libro titulado El Gobierno Invisible, escrito por David Weiss y Thomas Ross, en el cual se habló por primera vez de la idea de un Estado paralelo, que era el que realmente tomaba las decisiones y tiraba los hilos de la gran Unión Americana, desde la economía y la farándula hasta la llamada Agenda Alien. La historia del clan parte con un diplomático y empresario exitoso, Joseph P. Kennedy, su esposa, Rose Fitzgerald, y sus 9 hijos, en que se incluye a John y los senadores Robert y Ted. El núcleo familiar estuvo marcado por el dolor y sufrimiento, lo que pareciera obedecer a una maldición casi sistemática. Una de sus hijas terminó en el psiquiátrico con una lobotomía. Joseph Jr. murió a los 29 años en un bombardero en la Segunda Guerra Mundial. En 1948, a los 28, Kathleen Agnes falleció en un accidente aéreo al sur de Francia. El presidente JFK fue asesinado en 1963. Un año después, Edward Moore, conocido como Ted Kennedy, sufrió un accidente aéreo del que se salvó por un pelo, pero en 1969 sucumbió a una eventualidad automovilística. Un año antes, Robert Francis fue asesinado en un tiroteo. Muchos de los familiares, hijos y nietos repartidos bajo el árbol genealógico también sufrieron extraños accidentes y dolencias que han ido dándole sustento a esta teoría de la familia maldita. Para entender lo que pasa, hay que explicar un poco quién fue John Fitzgerald Kennedy, conocido como JFK o Jack para los amigos. Considerado como un estandarte de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses basados en valores de compromiso, patriotismo y tradición familiar, JFK tuvo una vida relativamente normal,
pero desde siempre destacó como un chico prodigio. Siendo un joven scout altamente condecorado, en la revista de su colegio ya se hablaba de que tenía todo lo necesario para convertirse en el futuro presidente de la nación. Se graduó con honores en Harvard en la carrera de Relaciones Internacionales en 1940. Al año siguiente, postuló al servicio militar. Fue rechazado, pero luego aceptado en la US Navy, donde saltó de una plácida oficina a comandar una lancha torpedera modelo PT-109. Tras destacar en una de sus misiones y salvar a 10 compañeros, recibió una medalla de la Marina por su decisión y valentía. Luego de este episodio, durante la Segunda Guerra Mundial, perdió a su hermano mayor que estaba en la carrera presidencial, por lo que regresó a Estados Unidos para en 1946 postularse al Congreso como miembro del Partido Demócrata por el estado de Massachusetts. En 1952 se convirtió en senador y un año más tarde contrajo matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier. Durante 2 años tuvo problemas con su espalda y ocupa este periodo de reposo para escribir el libro Perfiles de Coraje, que le mereció un Pulitzer. En el volumen, describió políticos que arriesgaron sus carreras por mantenerse firmes en sus convicciones y creencias personales. Todo un Capitán América de la literatura política, que luego luchó enfáticamente por la protección de las minorías, sobre todo con el reconocimiento efectivo de los votos afroamericanos. En 1960, JFK decidió competir en las presidenciales desde un discurso plenamente católico, algo muy inusual en la política estadounidense, donde la totalidad de los presidentes han sido evangélicos o protestantes. Este detalle le ganó uno de sus más profundos enemigos políticos, la organización conocida como la Hermandad o la Familia, nombre común del National Committee for the Christian Leadership, en español, Comité Nacional para el Liderazgo Cristiano, la institución evangélica más poderosa y con más recursos en el mundo. Con su sonrisa perfecta, su estilizado cabello y sus palabras de contundencia democrática y justiciera, Kennedy derrotó a Richard Nixon. Así, se convirtió en el 35º presidente de los Estados Unidos, el más joven después de Theodore Roosevelt. Querido por el pueblo y ya bastante odiado por los conservadores de la época, durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, las primeras acciones en Vietnam, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. También planteó el tema de la discriminación contra de los católicos, preguntando si ellos perdían sus derechos, como a ser presidente u otros cargos públicos, desde el día en que eran bautizados. En 1962 pronunció un discurso ante el Congreso, donde destaca la universalidad del concepto consumidor. Dijo que consumidores somos todos, y el Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer valer sus intereses. Habló de derechos, deberes y responsabilidades del Estado en cuestiones como seguridad e información. En resumen, promover un gobierno responsable y transparente para sus ciudadanos, mejorar la vida de las personas para que tengan bienestar, buena salud, educación y jubilaciones dignas. Todo bajo su mandato parecía estar sucediendo tal y como él lo había soñado. Pero luego, en otro discurso, subrayó: damas y caballeros, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y estamos como colectivo inherente e históricamente opuesto
a las sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente máquina que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus operaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, no alabados. No se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado. Les pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América, con la confianza de que, con su ayuda, el hombre puede hacer lo que nació para hacer, libre e independiente. La respuesta a esta sutil insinuación al gobierno invisible no se hizo esperar. Semanas después, el 22 de noviembre de 1963, JFK recibió varios impactos de bala en la calle Elm de Dallas a las 12:30 p.m., mientras realizaba una visita al estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. Por el crimen fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado 2 días después por Jack Ruby, un empresario mafioso a quien no pudieron someter a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos, Junta Especial del Congreso para investigar los crímenes de Kennedy y Martin Luther King, estimó en 1979 que pudo existir una conspiración utilizando como prueba, entre otras cosas, el caprichoso y casi imposible recorrido de las balas que le dieron muerte. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Lo único que queda en limpio es un momento imborrable en la historia de Norteamérica, la aniquilación de una vida que, con sus defectos y virtudes, se atrevió a nadar contra la corriente. De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por el periodista David Talbot, Allen Dulles sería el autor intelectual del asesinato del presidente Kennedy, quien en 1961 le había destituido del cargo de director de la CIA por el fracaso del plan desarrollado por Dwight Eisenhower para invadir Cuba. Abundan ideas de conspiración de cómo murió, por una bala de hielo, múltiples tiradores, traiciones a la mafia con quien alguna vez tuvo amistad, los secretos de Estado que le confesó en la alcoba a su amante Marilyn Monroe, su interés por el incidente Roswell, etc. Muchas conjeturas que no se pueden descartar de lleno. De unos 600 libros publicados sobre el asesinato de Kennedy hasta 2018, el 80% atribuyó la muerte a una conspiración vinculada a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. El matrimonio de John y Jackie Kennedy tuvo 4 hijos, de los cuales su primera hija, Arabella Kennedy, falleció antes de nacer en 1956. Su segunda fue Caroline Kennedy, nacida en 1957, y luego tuvieron a su primer varón, John Jr. o John, nacido en 1960, quien falleció junto a su esposa en un accidente mientras piloteaba su avión en 1999. Su último hijo nació el mismo año del asesinato de Kennedy, Patrick Bouvier Kennedy, pero murió 2 días después debido a problemas respiratorios. Pero si el caso de JFK ha generado un texto de culto, ese es The Gemstone File, un facsímil de 23 páginas que a inicios de la década de los 70 comenzó a correr de mano en mano. Como autora es apuntada Stephanie Caruana, una colaboradora habitual de la revista Playgirl. El texto es una suerte de resumen de un informe escrito por un tal Bruce Roberts,
del que solo se conoce su nombre. Quizás uno de los 300.000 Bruce Roberts que aparecían en la guía de teléfono de Estados Unidos entre 1972 y 1974. El personaje principal de este documento era el armador y magnate griego Aristóteles Onassis, quien desposó a la viuda Jackie Kennedy en 1968. En resumen, la historia es la siguiente. Joseph Kennedy, el patriarca de la familia, habría mantenido desde la década de 1930 negocios legales e ilegales con Onassis, un sujeto al que se relaciona con tramas nazis internacionales y el tráfico de drogas a escala planetaria, entre otras actividades. La familia Kennedy quedó en cierto modo a merced del magnate europeo. Pasados los años, los hijos de Kennedy mandaron a Onassis algún recado de su incipiente poder, deteniendo a personas de su confianza como Jimmy Hoffa. Cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, Onassis perdió millones en inversiones en hoteles, casinos, industria turística, puertos y cruceros de lujo. Al fracasar su propio intento de asesinato contra el líder cubano, Onassis decide cobrar favores familiares con JFK, exigiéndole una invasión a la isla. El desastre de Bahía de Cochinos llevó al industrial griego a determinar el asesinato de JFK al más puro código de la mafia. Entre comillas, si alguien no cumple un trato, mátalo y toma su arma y a su mujer, cierre comillas. En este caso, al Pentágono y a Jackie Kennedy, según el escrito de la periodista de Prager. Onassis también envió un mensaje al vicepresidente Lyndon Johnson cuando éste viajaba a Dallas tras el atentado de Oswald, remarcándole que no había complot alguno, que Oswald era un chiflado y que sí había otra versión de los hechos. El Air Force One corría riesgos de sufrir algún percance en vuelo. Respecto al resto de la familia de JFK, aunque oficialmente el cuerpo del heredero del presidente, es decir, John, fue cremado y sus cenizas esparcidas en el mar, hay quienes afirman que simuló su muerte y que sigue más activo que nunca desde las sombras. Se sabe que sus ideas eran muy similares a las de su progenitor, que quería hacer una carrera política y perpetuar los sueños del hombre que le dio la vida. Si esto no hubiese cabida en la realidad, hay que reconocer el valiente esfuerzo que ha hecho su primo, Robert Kennedy Jr., que, con megáfono en mano y haciendo oídos sordos a los juicios de delirio en su contra, hoy lanza dardos envenenados contra el Estado profundo y el nuevo orden mundial. ¿Cuánto durará? Nadie lo sabe. Quizás ha podido esquivar la bala de la maldición de los Kennedy, pero ese proyectil seguirá su curso hasta que no quede ningún miembro que se oponga al sistema. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche de Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.